El concepto habitual de página web es el de vehículo, que sirve para transmitir información desde el servidor hasta los ordenadores de los posibles usuarios. Sin embargo, Internet es mucho más que eso, permite la comunicación bidireccional. Para poder conseguir que el usuario envíe información a los servidores, también vamos a tener un medio, y van a ser los formularios. En los formularios el usuario puede escribir cosas, seleccionar cosas, y entonces todo eso se puede enviar al servidor remoto. En ese servidor remoto tiene que haber algo que se ocupe de todos esos datos que estoy utilizando, para, por ejemplo, enviarlos por mail o guardarlos en una base de datos. Toda esa parte de servidor remoto es lo que se llama backend. Se crean aplicaciones backend, se crean servicios online, que son los que se ocupan de recibir datos enviados por los usuarios. Y estos usuarios van a enviar los datos a través de los HTMLs que nosotros creemos. Y van a utilizar en concreto los formularios. En estos formularios voy a tener una serie de etiquetas que van a ser muy habituales. Pero de entrada, la fundamental y la que se utiliza siempre es la etiqueta form, que es la que sirve efectivamente para crear formularios. Un formulario tiene que estar relacionado con, como decía, un backend, con una aplicación de servidor. Eso es lo que voy a hacer utilizando el atributo action. El atributo action hace referencia a una URL remota, una URL de servidor, que es la que se ocupe de gestionar los datos enviados a través de este formulario. Aquí, por ejemplo, pues podría poner http://midominio.com/miservicioweb.php. O sea, un archivo con tecnología de servidor que es el que recibe los datos y, por ejemplo, los guarda en la base de datos. Todo lo demás que meta dentro de este formulario va a depender de esa acción. De hecho, cada uno de los elementos del formulario va a tener identificadores y va a tener atributos name. Esos atributos name son los que definirán el nombre del parámetro que se envíe a este servicio. Así que si yo necesito que se envíe, por ejemplo, un parámetro nombre con el nombre del usuario, pues tendré que crear un campo que tenga ese atributo name nombre. Por otro lado, esos parámetros que se van a enviar voy a tener varias formas distintas de enviarlos. En principio, dos fundamentales que van a ser get y post, y que van a definirse utilizando el atributo method. Get enviará mis parámetros construidos sobre la URL, de tal manera que yo cuando envíe estos datos, si por ejemplo pasase ese parámetro nombre, en realidad en la URL que se está enviando añadiría una interrogación para indicar que a partir de ahí son parámetros que se van a pasar al servidor, el nombre de cada uno de esos parámetros seguido por su valor, y separados cada uno de esos parámetros por ampersands. Entonces, por ejemplo, podrían ser apellidos igual a otro valor distinto. Así es como se construirían, pero no tenemos que hacerlo nosotros. Esto va a ser algo completamente automático. Nosotros simplemente necesitamos crear esa acción y definir el método en el que se va a enviar, que en ese caso sería get. Es muy distinto a cuando utilizamos el método post. El método post es el que más se usa para enviar formularios y sirve para mandar muchos más datos que solo con ese get y además de manera oculta. El hecho de que con un get envíe los datos montados sobre una URL significa que no puedo enviar muchos, hay un límite para ellos, y aparte solamente puedo enviarlos como texto. Sin embargo, la utilización de post me permite enviar todos los datos que yo quiera y además me permite enviar cosas como, por ejemplo, imágenes o archivos. Así que para hacer un upload de archivos a un servidor necesitaré también crear un formulario y que, como digo, utilice post. El que se utilice get o post va a depender completamente de la aplicación de servidor, así que tendremos que hablar con nuestro backend para que nos digan cómo tenemos que enviarles nosotros esos datos de este formulario. A partir de aquí, de esta etiqueta form perfectamente ya configurada, voy a poder empezar a añadir controles que son los que sirvan para que el usuario envíe su información.